¿ya? Van a repasar para mañana. ¿Alguna duda en lo que fuimos viendo, la parte de hematología, la parte de la toma de muestra? ¿Alguien sabe cómo se toman las muestras? ¿De dónde se toman las muestras? En el caso de, para sacar sangre. Cefálica. ¿En qué especie me está hablando? ¿En qué especie? En perro tenemos la safena, entonces, la cefálica y la... Bien, la yugular. ¿Cuánto es más o menos la cantidad que se debe sacar la sangre para un hemograma? ¿Qué cantidad? 5 ml. El tubo. Exacto, hablamos de que hay que respetar la relación anticoagulante-sangre, ¿no es cierto? Porque si no, nuestro resultado va a variar y no van a ser muy confiables. Entonces, hay que aprender a respetar las medidas que les da, las proporciones que le da el laboratorio, porque los tubos vienen preparados para ciertas cantidades. En hematología, yo les decía, vimos los frasquitos pequeñitos, los mini colectores, que son para especies menores, que viene con un anticoagulante hasta 1 ml de sangre, ¿sí? Entonces se utilizan animales menores, en neonatos, en razas pequeñas, ¿sí? Pero si estamos hablando de animales mayores, equinos, bovinos, eso sí podemos sacarle una buena cantidad de sangre. Y el tubo por ahí que voy a utilizar es aquel que tiene un anticoagulante como para 3 ml de sangre, ¿sí? Ahora, para procesar una muestra, ¿es suficiente 1 ml? Sí, es suficiente, ¿sí? Alcanza para hacer la determinación de glóbulos rojos, glóbulos blancos, hacer el frotis, todo eso. Pero la cantidad de sangre va a depender del tubo con anticoagulante que vayan a utilizar. Si es para 3, tienen que colocar 3. Y si es para 1, tienen que colocar 1, ¿sí? Porque si ustedes colocan más sangre que lo que les dice el anticoagulante, se les va a coagular. Una muestra coagulada no sirve, yo les decía, se los va a rechazar el laboratorio, ¿sí? Porque por ahí les va a salir plaqueta cero porque se le fue todo en el coágulo y no es que el paciente sufra de una patología que destruya o que no produzca plaquetas, digamos, ¿no? Entonces, a la hora de interpretar eso va a ser un poquito más complicadito. Bien. A ver, esperen un ratito. Estoy queriendo ver mis diapositivas. Bien, es esta. Ok, ya abrió recién. Bien, entonces vamos a continuar. Habíamos quedado en lo que era toma de muestra, ¿verdad? Aquí estamos, ¿verdad? Bien, había explicado todo esto. Esto eran los tubitos que le decían los mini colectores, que son hasta 1 ml. Entonces, estos se utilizan para animales pequeños, razas pequeñas o descompensadas, o en felinos, que los felinos son un poquito complicados para la toma de muestra y no le podemos sacar 10 ml, digamos, como para hacer un perfil o unas pruebas básicas en donde voy a necesitar, además de una cantidad de sangre, colocar al tubo con anticoagulante para un hemograma. Por ahí quieren pruebas bioquímicas, que necesitamos una mayor cantidad. Si el paciente está deshidratado, el suero va a ser menor cantidad, por lo que voy a tener que sacar una mayor cantidad de sangre entera. ¿Sí? Entonces, en felino, en caninos de razas pequeñas,
neonatos y demás, utilizamos estos tubitos, mini colectores, que son hasta 1 ml. Y estos otros que son para 3 ml, bueno, ya vemos, animales caninos por ahí de talla más grande o para animales mayores, ¿no? Bovinos, rumiantes mayores, menores. Bien, entonces la cantidad que se requiere es de 1 a 3 ml, ¿sí? Debemos homogenizar rápido cuando colocamos la sangre en estos tubos para que se pueda mezclar la sangre con el anticoagulante y así se evite la coagulación. Les decía que si hay coágulos, por alguna razón, se descartan esas muestras, ¿sí? No se van a procesar porque los resultados van a ser completamente erróneos, ¿sí? Si van a demorar, dijimos, hay que refrigerarlos, nunca congelarlos, porque obviamente, a ver, están sacando la muestra de un paciente en donde la temperatura corporal de mamíferos, ¿cuánto es? Valores fisiológicos normales. A ver, ¿me escuchan o ya me fui? Me perdieron. Doctora, se escucha. Estamos aquí, doctora. Una Anda ahí preguntita, doctora. durmiendo. ¿Cuál es la No, temperatura no escuchamos. fisiológica normal? Una pregunta, doctora. ¿Un perro? Cualquier especie. Un mamífero, si quiere un perro. 37.5 a 39. Bien. Entonces, a esa temperatura vamos a obtener la sangre y si ustedes la colocan directamente al congelador, obviamente el choque de temperatura va a alisar todos los eritrocitos. Incluso por eso, cuando se saca la muestra hay que dejarla temperar un poquito a medio ambiente y después recién colocarla al refrigerador, pero abajo, en refrigeración, nunca en congelación, porque ahí ya vamos a alisar todos los eritrocitos, vamos a romper. Alguien quería hablar algo, creo. A ver qué. Doctora, quería preguntarle, ¿Sí? digamos, en el caso, digamos, de que queramos sacar una muestra, ¿dónde se puede conseguir los tubitos con anticoagulantes y a qué laboratorios más o menos se puede llevar, digamos, para hacer los hemogramas? ¿O todo Bien. en la facultad? No, depende de la zona. Hay muchas veterinarias que tienen sus laboratorios. Entonces, ustedes pueden acercarse a una veterinaria más cerca a su casa, algo, y les piden que les den el material, ¿sí? Les dan el material y ustedes pueden tomar la muestra y la muestra la envían a ese laboratorio, ¿no? Ah, ya está bien, gracias. ¿Ya? Traten de utilizar siempre, nosotros decimos laboratorios de uso veterinario, porque hay algunos veterinarios que trabajan, bueno, al principio cuando no había muchos laboratorios, que era el laboratorio por ahí del Hospital Escuela Veterinaria, uno de los primeros. Entonces, en esos casos lo que hacían era utilizar los laboratorios de Humana. Pero ahora ya se vino capacitando, ya hay muchísimas veterinarias que tienen sus propios laboratorios, entonces nosotros decimos siempre es preferible que utilicemos a los veterinarios, que hagamos los análisis. Si bien un hemograma, la técnica es similar, tanto en humana como en veterinaria, pero pasa que si es el método manual, si es un método automatizado, el equipo está diseñado para las células humanas y hay algunas diferencias con las células de animales, ¿sí? Sobre todo con las otras especies. Por ahí el canino, los eritrocitos un poquito más grandes, como igual que humana, pero hay el felino, hay el equino que tiene eritrocitos agregados como en pilas de moneda, el eritrocito son del felino, el eritrocito es muy pequeñito, por ahí tiene unos eosinófilos muy grandes, unos monocitos también muy grandes o células en banda que no los reconocen muy bien. Entonces, si van a trabajar con una de humana, tendrían que capacitarlo en cuanto a la morfología celular sanguínea de veterinaria, ¿sí? Entonces, por eso decimos, traten de trabajar siempre con un laboratorio de medicina veterinaria en donde haga sobre todo el método manual. Sé que hay algunos veterinarias que incluso ahora ya tienen
el contador automatizado hematológico, que hay que aprender a manejarlo y ver los resultados para la hora de interpretación, digamos, porque muchas veces, como el equipo se basa en medidas, tamaños y demás, se les pasa. Entonces, en ese caso, hasta por lo menos estandarizarlo bien, lo que nosotros les aconsejamos es hacer tanto el método automatizado y el manual y ir viendo el equipo, ¿sí? Los semiautomatizados por ahí funcionan mejor porque le saca todo lo que son los valores totales y tiene que hacer manual lo que es la observación del frotis para identificar algunos parásitos, identificar anormalidades de las células rojas y blancas. Entonces, ahí como que se complementa mejor, ¿sí? Bien. Bueno, la forma en cómo el anticoagulante va a actuar, el EDTA, que es el etinaminotetracético, ¿sí? Es quelando lo que es el calcio, por lo que no va a servir este tubo con anticoagulante para utilizar el plasma y determinar los factores de coagulación. Por eso los factores de coagulación se van a realizar en unos tubos que tienen otro tipo de anticoagulante que es el citrato sódico, ¿sí? Bien, acá está la marca, por ejemplo, de hasta dónde debemos colocar la sangre, ¿sí? Bien. Una vez que hemos visto la talla, hemos elegido el tubo que vamos a utilizar, ¿sí? Si es un mini colector o es un tubo grande, debo ver qué tipo de jeringa, el volumen de la jeringa y la aguja que voy a utilizar, ¿sí? Si solo voy a sacar para hemograma y voy a utilizar un mini colector que me da solo hasta 1 ml, debo sacar solo 1 ml de sangre, entonces puedo utilizar una jeringa de 1 ml, de 2 o de 3, ¿sí? Indistintamente. Pero si por el contrario tengo que sacar sangre para hacer pruebas bioquímicas y hacer hemograma en donde necesito 5 o 10 ml, bueno, entonces tendré que utilizar la jeringa de 10 ml, ¿sí? Va a depender de la cantidad de pruebas que haga. Pues no lo voy a estar pinchando 2 o 3 veces al paciente, ¿sí? Y la elección de la aguja depende un poquito de el grado de deshidratación del paciente. Si el paciente está muy deshidratado, podemos utilizar una jeringa un poquito más de mayor calibre porque sabemos que al deshidratarse va a haber mayor hemoconcentración, va a estar mucho más espesa la sangre porque tiene menos líquido, ¿sí? Entonces por ahí utilizando una jeringa muy pequeña no vamos a poder obtener buena muestra, ¿sí? En animales pequeños, lo ideal es utilizar la aguja 21G por 1,5 o por 1. Estas todas son por 1,5, las agujas largas, pero podemos utilizar, hay otras que es por 1, que son más cortas, hasta por acá. La verdad que a mí me facilita mejor las de 1 porque las venas de los animales pequeños, perros y gatos, de las mascotas, son muy superficiales. Entonces, cuando utilizamos estas largas de 1,5, a veces apenas ingresamos hasta por acá y el tener precisión con una aguja tan larga me dificulta, pero por ahí es cuestión de cómo se acostumbra el técnico, ¿sí? Entonces, la 21G está bien, sea por 1,5 por 1. Si está más deshidratado el paciente, podemos utilizar una jeringa 20, que va a ser más gruesita, ¿sí? Pero por ahí tenemos un paciente bien compensado y demás, podríamos utilizar hasta la 22, que es bastante delgadita, pero ya nunca utilizar la 23 o 25, la insulina, por ejemplo, en donde al ser el diámetro tan pequeñito de la aguja, los eritrocitos se tienen que romper para pasar por ahí, ¿sí? Y sobre todo los de caninos son bastante grandes. Miden, si no me equivoco, 6-8 micras. En el caso del felino son más pequeñitos, igual de los rumiantes mayores y menores, son más pequeños. Pero si utilizan ya estas
agujas estarían hemolizando la sangre. ¿Sí? Bien. Para animales mayores se puede utilizar lo que son la aguja número 18, que es mucho más gruesa que la 20, ¿no? Esta sería la de menor calibre y van subiendo según el número a un mayor calibre. ¿Bien? Doctora, una consulta. Aún siendo Dígame. un animal como un conejo o un ratón, por si acaso, si es que en ese caso igual sería... ¿Exótico? Sí, exacto. Igual sería cualquiera de esas agujas o sería una No. agujita chica. No, igual la 23 por ahí utilizan utilizan en un conejo, digamos, ¿no? Depende el conejo, porque hay algunos que tienen, y depende de qué vena vayan a sacar, porque si van a hacer una intracardíaca, sacan con la 21. Pero si van a sacar por ahí de la vena de la oreja, que está muy superficial, es muy delgada, se le hace un hematoma muy feo, por ahí agarro la 23. Pero la de insulina nunca. Ahora, he visto colegas que sí sacan, dice, con insulina y no se les hemoliza. No sé. Ahí sí que ya no sé. Sí, tendrían que ser pacientes, tal vez felinos, muy compensados y todo eso, que no estén deshidratados. ¿Sí? Ah, ya. Bien, y como más o menos íbamos hablando, los lugares o sitios de punción para la obtención de la sangre van a ser en los bovinos, bueno, los vasos de la cola, la yugular, esto de la yugular en animales jóvenes, terneros. En rumiantes menores, ovinos, caprinos, tenemos la yugular y la coccigia también, la de la cola. Los caninos, como decían, la vena brachiocefálica, la safena, que está en la parte posterior. A veces utilizamos la safena cuando son animales un poquito más agresivos, nos queremos alejar un poco de la boca del animal y nos vamos a la de atrás, ¿no es cierto? Y la yugular, por ahí la tenemos para animales de talla pequeña o animales neonatos y demás, ¿no? Porque de un recién nacido solo le vamos a sacar de la yugular, no hay otra. El felino tenemos la cefálica, la yugular y la femoral interna, ahora vamos a ver. En los equinos solo la yugular y en los porcinos tenemos la cava anterior. En aves tenemos la cefálica, la del ala o la intracardíaca y en los conejos también directo el corazón, ¿no? Las ratas en el medial del ojo, pero que se saca tan poquita cantidad que a veces solo sacamos para un hematocrito. Son las ratas de laboratorio, ¿no? Aquí está más o menos una imagen. Esta es la antebraquial. Podemos rasurar la zona o podemos, a veces cuando solo es para obtención de sangre y estamos bastante adiestrados, ya podemos incluso no rasurar. Nosotros la verdad que muy pocas veces rasuramos. ¿En qué casos se rasura sí o sí, digamos, no? En caso, por ejemplo, de colocar alguna vía, una venoclisis, para colocar algún medicamento como los antineoplásicos, las quimioterapias, por ejemplo, en donde deben asegurarse que están en vena y que deben hacer la venopunción una sola vez para evitar que haya fuga por las venas, y porque son sustancias necrosantes, entonces ahí sí deben rasurar, deben exponer muy bien la vena y deben asegurarse que en el primer pinchazo esté bien canalizado, ¿sí? Pero para una toma de muestra se hace normalmente sin rasurado, con una buena sujeción, con una buena compresión del miembro, ya sea el brazo o la parte posterior, y se hace la obtención de la sangre, ¿sí? Siempre hay que tener cuidado de hacer más o menos de la parte más distal hasta la parte más proximal, porque si acá no la pillo la venita, puedo ir subiendo, pero si empecé de la parte más proximal, no puedo bajar acá a la parte más distal, porque ya la fregué toda la vena, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos es ponerle un poquito de
aire a la jeringa como para que cuando ingrese a la vena yo sepa que va a haber una presión negativa y va a salir la sangre, ¿sí? Y ahí voy succionando lentamente como para que no romper los eritrocitos. A veces cuando no hacemos esto, estamos en vena y no sale. ¿Por qué? Porque a veces la colapsamos la venita, sobre todo cuando sean pacientes deshidratados, la colapsamos y ahí a lo que jalamos el émbolo de la jeringa. Entonces ahí decimos, bueno, no estamos en vena y empezamos a buscarla, pincharla y la fregamos toda la venita, ¿sí? Entonces, como para saber si estoy en vena y haya un buen retorno, coloco un poquito de aire, porque ese aire no se lo voy a mandar a la vena, ¿no? Lo que voy a hacer es succionar la jeringa, entonces no hay ningún problema, ¿ya? Y siempre con el bisel de la aguja hacia arriba, ¿no? Tratamos de fijar con el pulgar y con la mano izquierda y con la mano derecha, si somos diestros, pues vamos a hacer la punción a la vena y la succión de la sangre, ¿sí? Cuando sea de la safena, también, la safena hay que tener un poquito más de cuidado porque es una venita que tiene bastante flexibilidad, se mueve mucho, hay mucha piel, entonces lo que se hace es recorrer la piel un poquito más proximal y fijarla bien la venita, que quede bien recta, ¿sí? Esta práctica de toma de muestras la vamos a tratar de hacer, pero más adelante veamos la parte del segundo corte, que es toma de muestras para química sanguínea. Y vamos a sacar la sangre una sola vez para ambas cosas, ¿sí? ¿Me escucharon o me fui? Me decía que estaba inestable mi internet. ¿Te escucho, Sí, la doctora? escuchamos, doctora. Por rato se había Perfecto. recortado, pero está bien. Pero adivinaron. Leyeron los labios. Listo. Les decía que vamos a hacer la práctica de toma de muestras sanguíneas, pero cuando hayamos avanzado ya en la parte de pruebas bioquímicas, en donde vamos a sacar sangre tanto para hematología como para pruebas bioquímicas, ¿sí? Entonces va a ser después del segundo corte hasta que también ya esté un poquito más establecidas las medidas de bioseguridad y demás, ¿ya? Porque como saben, ya se puede hacer las prácticas, pero hay que tratar de cumplir las normas de bioseguridad, menor número de estudiantes y demás. Ya nos vamos a ir organizando, ¿ya? Sí, está bien, doctora, gracias. Ya, doctora. Listo. Bien, de la yugular, la forma de obtención de la sangre es así, ponerlo al animal sobre sus cuatro patitas en estación, ¿sí? Tratamos de inclinar un poquito que se siente sobre la cola, y ahí nos queda recta el cuello, ¿sí? Y ahí podemos acceder a la vena. Bien. Y una vez que succionamos, obviamente, cuando succionamos, sale la sangre, la cantidad que requerimos, y después vamos a colocar al tubo. Estos tubos vienen con una tapa que es plástica, acá al centro, y entonces podemos pinchar con la aguja, porque ya están al vacío cuando son nuevos, podemos pinchar y ponemos la aguja bien hacia la pared y vamos con el émbolo de la aguja, nosotros tratando de controlar el vaciado hacia el tubo, ¿no? Que sea lento para que no se rompan los eritrocitos, ¿sí? Si ya no están al vacío, se destapa ese tubo, se saca la aguja y solo con la jeringa, que lo vamos a poner igual en la pared del tubo, vamos colocando la sangre, ¿sí? En el felino tenemos la cefálica. El gato es un poquito más complicadito en realidad para el manejo, pero pasa que al gato no le gusta que le están macaneando, ¿no? Deja trabajar un poquito, unos 2-3 minutitos. Y hay que tratar de no apretarlo mucho. El manejo del gato es diferente al del perro, entonces la sujeción va a ser diferente, ¿no? A veces empezamos a acariciarlo al gato, a masajearlo y se deja hacer todo. En algunos casos lo único que hacemos es colocar la aguja, ¿sí? Solo por goteo vamos sacando en un tubito mini colector. Entonces pinchamos la agujita y ya si se mueve un poquito, lo tratamos de estabilizar, de que esté paradito y ahí empezamos a
colocar que son 10 gotitas de 5 gotas en realidad de sangre para 1 ml, ¿no? Y de la yugular, también la misma cosa, que podemos acceder así, lo ponemos al animal sentadito o de cúbito lateral, y ahí accedemos a la vena, ¿sí? Doctora, ¿sí? Una pregunta. He visto en el hospital que cuando sacan de la yugular, a veces doblan la aguja. Sí, a veces cuando son de cuello corto, ¿perdón? ¿Funciona igualmente? ¿No hay ninguna diferencia? No, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es la comodidad del técnico. Cuando tenemos animales de cuello muy corto, ¿sí? Pasa que si yo entro con la aguja me voy a pasar recto y la yugular está por acá, ¿sí? Recorre los laterales del cuello. Tenemos la yugular derecha, izquierda, estas son las superficiales, porque después está la yugular más interna y la carótida, que sería la arteria, ¿no? Entonces, bien, para acceder acá, yo necesito este espacio que acá la articulación del hombro no me lo puede dar, ¿sí? Entonces, por eso lo que hacemos es doblarla un poquito la aguja. A ver. Acá, fíjense, la vena está por acá, ¿sí? Entonces, cuando nosotros agarramos y pinchamos con la aguja, me voy a meter acá, la voy a atravesar la vena, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es doblar esta aguja para que yo pueda ingresar de acuerdo al recorrido de la vena, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que doblamos la aguja, pero en animales de cuello más corto. Igual en animales largos como este, por ejemplo, se puede acceder directamente sin doblar la aguja. ¿Sí? No sé si me entendieron. Igual y en la práctica me hacen recuerdo y lo hacemos. ¿Ya? Si no, les pongo un videito. Está bien, doctora, gracias. Bien. Y les decía que en el felino tenemos la femoral interna, que es la que recorre el fémur en la cara interna del muslo, ¿sí? Entonces también esa es muy delgada, ¿sí? Se les hace un hematoma muy feo porque el animal se mueve y demás. A veces tratamos de no acceder a ella, ¿no? Pero es otra vía más. En los equinos no hay otra vía más que la yugular, y tremenda yugular que tiene, pero increíble. Hay pacientes deshidratados, descompensados, que obviamente va a ser complicado encontrar esa manguera de sangre. En los cerdos, en lechones, ¿sí? Tenemos la cava anterior, en donde colocamos de cúbito dorsal al animal y la cabecita para atrás. Esta es la cabeza y las manos para atrás. Entonces tenemos la entrada al tórax, donde están estos puntos rojos, que es donde yo voy a pinchar y voy a ingresar a la cava anterior, ¿sí? Pueden hacerlo por sistema Vacutainer, que es este, o el sistema de jeringa, ¿sí? Fíjense, este está animal de cúbito dorsal, está sobre su columna, y acá tenemos los puntos de entrada del tórax y vamos a colocar la aguja siempre de craneal a caudal, ¿sí? Ya sea con el sistema Vacutainer o con la jeringa. Bien. Si son animales grandes, es mucho más complicado, no lo vamos a poner de cúbito dorsal, lo que tenemos que hacer nosotros agacharnos y ver el punto de la entrada hacia el tórax y hacer la punción, ¿no? Entonces es mucho más complicado en los animales adultos hacerlo la sujeción. Lo que se hace es sacar de la oreja o de la cola si tienen, ¿sí? Igual, con el sistema Vacutainer o con la jeringa. Fíjense aquí que tenemos esta aguja que va a la vena y hay otra aguja que entró a la tapa del tubo y va saliendo
la sangre, la cantidad de sangre que deseamos y luego retiramos. Si vamos a sacar sangre para hematología y luego para química, o en este caso para química, y queríamos retirar esto y poner el tubo con anticoagulante, simplemente retiramos el tubo, no pasa nada, no va a sangrar porque no hay la presión negativa. Cuando coloquemos el... Bueno, estos son rumiantes menores, mayores los bovinos. Acá estamos con el sistema Vacutainer, igual. La aguja que va a la vena y la otra que entra a la tapa del tubo, ¿no es cierto? Y ahí vamos viendo la cantidad de sangre. Obviamente es una tapa roja que es sin anticoagulante, ¿no? Bien. Lo ideal para procesar una muestra va a ser a máximo hasta, o por lo menos 3 horas, y como máximo 24 horas, que es lo que el anticoagulante me conserva la célula. Ya dijimos de que si voy a demorar más tiempo, lo que tengo que hacer es un frotis sanguíneo y enviarla al laboratorio porque ahí están bien conservadas las morfologías. Nunca congelar, solo refrigerar. La forma en la que puede ir en una conservadora es así, separado del hielo, pero en un ambiente refrigerado, ¿sí? Bien identificadas las muestras. Todas las muestras aquí en adelante, que sean muestras para histología, para bacteriología, hematología, bioquímica, serología, lo que sea, ¿sí? Debe ir con una remisión de muestra, es decir, una ficha en donde vaya el dato de los propietarios, el dato de los animales, que coloquen un poquito si que sospechan en la clínica, cuál es su diagnóstico clínico, y después expliquen muy claramente qué análisis solicitan, ¿sí? Y finalmente la parte legal, que es la firma del veterinario, ¿sí? Eso en cuanto a la toma de muestra, ¿bien? Ahora, dijimos que el hemograma contaba con lo que es el estudio de la serie roja, de la serie blanca y de la serie plaquetar, ¿sí? Bien. ¿Para qué nos va a servir un examen de un hemograma, un examen de sangre? Para hacer nuestro diagnóstico, que en algunos casos vamos a poder llegar a dar un diagnóstico etiológico, como en el caso, por ejemplo, que si observamos un corpúsculo de inclusión intracitoplasmático de moquillo, es una lesión patognomónica que me está confirmando, un diagnóstico confirmativo de moquillo, por ejemplo. ¿Sí? Porque después hay otras pruebas serológicas en donde puedan tener una mayor sensibilidad o menor sensibilidad, especificidad, y va a variar el resultado o la interpretación de esas pruebas serológicas rápidas de acuerdo a la sensibilidad y a la especificidad de la prueba, ¿sí? Entonces, en algunos casos voy a poder dar diagnóstico etiológico cuando identifique la gente, o como los hemoparásitos, por ejemplo, veo ahí babesia, micoplasma, ¿sí? Ya son diagnósticos etiológicos. Entonces, voy a poder llegar al diagnóstico. Sin embargo, en algunas otras voy a ver alteraciones en la cantidad, ¿sí? Que son más cualitativos. Por ejemplo, pueden estar más altos mis glóbulos blancos, mis neutrófilos, pero no veo a la gente, digamos, ¿no? Es difícil que lo vea la gente. Entonces, me aproximo a procesos inflamatorios, infecciosos, ¿no? A partir de las alteraciones, ¿bien? O por lo menos ya puedo decidir, a ver, ¿sabe qué? Parece ser un proceso vírico, no estoy viendo el virus, nada, digamos, y me sirve la hematología como para buscar otro análisis complementario que tenga mayor sensibilidad, ¿sí? Si no puedo ver un corpúsculo de inclusión de moquillo, por ahí digo, ¿sabe qué? Tienen disminuido mis linfos, que se asocian más a procesos infecciosos víricos. Habría que hacerle un test rápido, una PCR para moquillo que tiene mayor especificidad. Si he llegado a dar el diagnóstico, obviamente puedo prevenir, puedo hacer la prevención en el resto de los animales, ¿no? Sí, sobre todo si estamos hablando de enfermedades infecciosas, contagiosas, ¿cierto? E incluso para hacer mis pruebas de
datos de investigación me va a servir, ¿sí? En forma general, el hemograma, yo les mostraba en la torta de la cantidad de muestras que se procesan, que el hemograma más o menos significaba un 50% del total de los análisis que realizamos en el hospital, y esto se refleja así en la mayoría de los laboratorios. ¿Esto por qué? Porque el hemograma es como que la primera herramienta complementaria para el diagnóstico en la clínica. Entonces, viene un paciente con signos clínicos muy generales, vómito, diarrea o adelgazamiento, decaimiento, pérdida de apetito y demás, que son comunes a muchas enfermedades, desde enfermedades parasitarias, podrían causar esos signos, bacterianos o víricos. Entonces, no sabemos por ahí cómo abordar nuestro diagnóstico y le sacamos un hemograma, como para ver, a ver si el paciente está con anemia, ¿sí? Porque voy a ver la serie roja, voy a ver la serie blanca que me va a decir si es un proceso inflamatorio, bacteriano, vírico. Entonces, como que es la primer herramienta, ¿sí? Y a partir de eso, tal vez empezamos como que a buscar otros medios complementarios también más específicos. Pero empezamos por un hemograma, porque nos da la pauta general de lo que está pasando en este paciente, ¿sí? Y hemos visto que la muestra es fácil de obtener, no necesitan anestesiar al paciente, nada, con una buena sujeción está bien, ¿sí? Los resultados están en pocas horas. Si hablamos de automatizados, en 2-3 minutos van a estar listos. Si hablamos del método manual, en 1 hora por ahí está listo, ¿sí? Tiene un bajo costo, están menos de 50 bolivianos por ahí en las diferentes veterinarias, ¿sí? Y muchas veces tenemos un diagnóstico etiológico, les decía, ¿no? Cuando observamos el agente. Una mórula de licha, podemos encontrar los cuerpos de inclusión, podemos ver los hemoparásitos, ¿sí? Entonces, damos diagnóstico definitivo. Entonces, una vez que hemos llegado al diagnóstico o a la aproximación, como les decía, podemos dar pronóstico, podemos prevenir y podemos elegir el mejor tratamiento, ¿sí? Y es el inicio en donde yo puedo después tener una guía para otras investigaciones. Y el hemograma va a ser muy útil, sobre todo a la hora de valorar a un paciente prequirúrgico. Mínimamente debieran hacerle un hemograma, como para ver número de plaquetas como uno de los factores de coagulación, ¿sí? Para ver si están por lo menos en números normales. Ver el grado de anemia, que no sean pacientes muy anémicos, en donde obviamente con una cirugía se les vaya a complicar, ¿no? Porque así nomás no va a tener buena oxigenación. Imagínense someterlo a una anestesia, ¿no? Entonces, como prequirúrgico, mínimamente un hemograma, aunque el perfil prequirúrgico va a incluir hemogramas, va a incluir evaluación hepática, renal, porque sabemos que todos los fármacos, la anestesia y demás se van a metabolizar en hígado, se van a filtrar por ahí por riñón, y entonces tenemos que estar seguros de que están funcionando bien estos dos órganos. Incluye factores de coagulación, ¿sí? Pero por lo menos, si no pueden hacer todo eso, debieran sacar un hemograma, hacerle tiempo de coagulación y tiempo de sangría al paciente como para ver factores de coagulación, que esté coagulando bien por lo menos. Y eso se puede hacer en la clínica, ¿no? No necesitan laboratorio. Bien, ahora, para interpretar un resultado de un hemograma o de cualquier otro resultado de laboratorio, debemos conocer los valores de referencia, y eso se los da el laboratorio. ¿Cómo se sacan los valores de referencia? Los valores de referencia se sacan muestreando a unos 100 pacientes aparentemente normales, ¿sí? Que no tienen signos clínicos de enfermedad. Entonces, vamos a muestrear a los 100 pacientes, ¿sí? En donde vamos a ver que de esos 100 pacientes, por ejemplo, si vamos a monitorear hematocrito, ¿sí? Tenemos
un 80% por ahí de los pacientes un 80% de los pacientes que van a caer sus resultados, ¿sí? Entre 36 y 45%, ¿sí? Y vamos a tener, el mayor número de pacientes cayó en esos valores, pero vamos a tener un 10%, si aquí vamos a poner que el 80% se comportó así, y aquí vamos a tener un 10% que van a exceder este 45%, van a ser 46, 47, 48. Y van a ver a esta otra cola pacientes en donde van a tener menor a 36, ¿no? Mayor a 45 y menor a 36, otro 10%. Entonces, ya que el mayor número de pacientes cayó en estos valores, se van a considerar como valores de referencia estos de aquí. Eso no significa de que yo pueda tener pacientes en donde voy a tener como hematocrito normal menores a 36. Si el paciente no tiene signos clínicos, yo puedo decir, ¿sabes qué? Puede ser ese 10% de la colita que no va a subir más de 36, ¿sí? O sea, siempre los resultados hay que relacionarlos con los signos clínicos, porque no puede ser que yo tenga un paciente con 34 y lo voy monitoreando y todo el tiempo tiene 34. Entonces, para ese paciente puede ser un valor normal 34, ¿sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Doctora. Bien. Entonces, esos son los valores de referencia, ¿sí? El laboratorio procesa las muestras y ve los valores que se repiten más. Esos son nuestros valores de referencia. Por eso cada laboratorio debiera ser de acuerdo a la zona, porque van a haber variaciones. Por ejemplo, en glóbulos rojos sí va a variar de acuerdo al nivel sobre el nivel, a la altitud sobre el nivel del mar, porque son pacientes que van a requerir mayor número de eritrocitos para oxigenar más. Entonces, hay valores que para nuestro medio son normales, para allá podrían ser muy bajos, digamos, ¿no? Entonces van a tener que estar más altos. Hay ciertas variaciones fisiológicas también que van a influir en los hemogramas, por ejemplo, la edad. Vamos a tener pacientes de menor edad que los leucocitos sobre todo van a estar hacia los niveles más altos y animales geronte, por ahí animales viejos, hacia los valores mínimos de referencia, ¿sí? La gestación va a hacer que suban los leucocitos, va a hacer que bajen los hematocritos, va a hacer que suban las plaquetas, entonces hay que conocer esas variaciones fisiológicas. Bueno, decía, no, este paciente tiene anemia, voy a buscar las causas de anemia, hemoparásito y no sé qué más, y no, resulta que el paciente está en gestación, entonces es normal que vaya bajando su hematocrito, sus glóbulos rojos. La actividad también, los pacientes que están sin actividad, no hacen competencia, no hacen ejercicio y demás, van a tener variaciones, ¿sí? Al igual que las razas. Hay que conocer el origen, la función y la cinética de cada una de las células, ¿sí? ¿Dónde se originan? ¿Cuál es su función? Como para poder relacionarlos después. Yo le decía, por ejemplo, ¿dónde se forma, dónde se origina un eritrocito? Creo que les pasé la imagen, ¿no es cierto? Del eritrocito, ¿alguien lo leyó? ¿Lo entendió? Nada. Me fui, se cortó el internet. A la eritropoyetina, doctora. ¿Dónde se forma? ¿Qué órgano? En la médula ósea. Bien, tenemos la médula ósea como órgano hematopoyético, ¿sí? ¿Y cuál es su función del eritrocito? Oxígeno. Bien, oxigenar, porque lo único que lleva es hemoglobina, ¿no es cierto? Y el oxígeno va ligado al grupo M. Entonces, oxigenar el tejido. Y entonces, ¿qué pasará cuando yo tengo bajo mis eritrocitos? Hay una mala oxigenación de la sangre. Muy bien. Incluso puedo
explicar el porqué de los signos clínicos del paciente. ¿Cómo va a llegar ese paciente? ¿Con qué signos clínicos llegará un paciente con eritrocitos disminuidos? Que la alteración se llama anemia, ¿no es cierto? Sí, con una anemia. Sí, ¿y cómo lo veo la anemia? ¿Cuál es el signo clínico que voy a ver en la clínica de ese paciente? Mucosas pálidas, doctora. Mucosas pálidas. Ya, además de, sabemos que la hemoglobina le da la coloración a las mucosas. Si hay deficiencia de eritrocitos, va a haber deficiencia de hemoglobina, por lo tanto, el color de las mucosas va a estar disminuido. Amarillo, un amarillo más pálido, un rosado más pálido, está bien. ¿Qué otro signo clínico? Decaimiento también hay. Pero si me dicen que la función del eritrocito es oxigenar, ¿cómo va a respirar ese animal? Si no tiene eritrocitos. Eso sí. Muy bien. Ese es uno de los signos clínicos que también va a llegar un paciente que va a respirar muy cortito. A ver, cuando ustedes suben, ¿alguien ha ido a La Paz? Sí, doctora. ¿Qué pasa doctora, cuando es están en La horrible. Paz? Apenas se se puede puede. respirar. No pueden respirar, Falta el se aire cansan, mucho. se agitan. Lo mismo va a pasar con Sí. paciente anémico. Le falta oxígeno, va a respirar muy corto, ustedes le van a querer hacer jugar, se va a desmayar en la primera cuadra que la hagan correr, digamos, va a estar intolerante al ejercicio, pues no puede respirar, le hace falta eritrocito, ¿sí? Ve que para entender una alteración debemos entender la fisiología, ¿sí? Y después es bastante fácil resolver los casos. Bien, porque a partir de los signos clínicos yo tengo que relacionarlo con patologías. Pero si no sé la fisiología no puedo ni conectar por qué ese signo clínico. ¿Sí? Entonces hay que relacionarlo con patologías o enfermedades. Bien, por ahí esta parte es lo que nos falta, porque ustedes si bien llevan fisiología, patologías después, ahora tenemos que conectar eso y ver la utilidad de resolver los casos clínicos, y eso es lo que no pueden conectar. Es probable que ustedes han sido muy buenos en fisiología, muy buenos en patología, pero nos falta conectarlo eso como para ver ya en el paciente en sí, en la clínica, y describir todo el proceso fisiopatológico de las enfermedades. ¿Sí? Así que ese ejercicio es que tenemos que hacer. Como el clínico es el que da el diagnóstico, hay que relacionar obviamente con la clínica y con el examen físico. ¿Sí? Bien, esto es la hematopoiesis. Fíjense que se forma en la médula ósea a partir de una célula pluripotencial que se va a dividir en lo que es la progenie linfoide, que va a dar origen a los linfocitos, tanto B como T, y acá vamos a tener a la colonia formadora granulocítica, ¿sí? En donde va a dar origen a toda la serie granulocítica, que son los neutrófilos, basófilos, monocitos, las plaquetas, los eritrocitos y los eosinófilos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué les muestro esto? Para que ustedes, nosotros lo que vamos a ver en un paciente es esta serie, ¿no es cierto? Esto está en la circulación, esto está en la médula ósea. Aquí la producción es a nivel de la médula ósea. Cuando están maduros, va a salir a la circulación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sacamos de un vaso sanguíneo, lo que vamos a tratar de identificar es esto, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si ustedes tuviesen disminuidos aquí este número de eritrocitos, ¿sí? Como lo que estábamos hablando de un paciente que viene agitado, con cosas pálidas, le hacen el recuento de glóbulos rojos y le dio bajo, ¿sí? ¿Pensarían ustedes que el problema está aquí a nivel de la médula ósea, a nivel de la productora? ¿O cómo lo interpretarían? A ver, vamos razonando. ¿Podría ser?
Me encanta esa palabra y últimamente la utilizo más. Depende. Sí, depende efectivamente. ¿Pero de qué depende? Para que yo me incline hacia un diagnóstico de que la médula ósea es la que está alterada o simplemente hay algo en la circulación que está haciendo que disminuya mis glóbulos rojos. Puede ser porque no produce suficientes células sanguíneas de repente. Entonces, de absorción, ¿qué absorbe? ¿Qué le falta? Ya, está bien. Pero antes de irse más a profundidad así, lo único que yo quiero que vean es que si estuviese dañado aquí, ¿qué pasaría con todos estos valores? ¿Cómo deberían estar? ¿Ah? Muy bien, claro que sí. Por eso, cuando yo tengo disminuida toda esta serie, digo, bueno, mi serie mieloide, que es de donde se forma todo esto, ¿sí? Está mal. Y entonces voy a tratar de ir a buscar a la médula ósea qué está pasando, ¿sí? Pero cuando todos mis valores están disminuidos. Ahora, cuando yo tengo solo uno de los datos que están disminuidos, no voy a pensar en que la productora es la que está mal, ¿sí? Porque los otros valores están bien. Entonces quiere decir que la médula ósea sí está funcionando, están produciendo todas estas otras células, y algo está pasando en la circulación con esta célula, con los eritrocitos. Pueden haber parásitos que me estén destruyendo, tanto intracelulares como extracelulares. Puede haber incluso procesos autoinmunes que solo me detecten alteraciones en estos glóbulos rojos y me lo estén destruyendo, ¿sí? Las anemias autoinmunes, ¿sí? Bien, entonces eso es más o menos la idea, que cuando yo tengo todo disminuido, bueno, ahí pienso que el problema es a nivel de médula ósea. Y ahí voy y aspiro médula ósea como para ver cómo andan mis precursores de esta célula, ¿sí? ¿Quedó claro? Bien. Ahora sí, entonces. Bien. Ahora empezamos por lo que es la serie blanca. Yo les decía, vamos a empezar por el leucograma, ¿sí? Los leucocitos, como ustedes bien me decían anteriormente, es la defensa del organismo. Sí. Pero que cada uno de los leucocitos está especializado en una función específica, ¿sí? Son la defensa del organismo, así como tenemos la defensa de un territorio, ¿no? Que tenemos gente especializada como para atacar por tierra, por agua, por aire. Estas células igual están capacitadas dependiendo del agente etiológico, ¿sí? Por ejemplo, los neutrófilos, que son las células en mayor abundancia o la mayor proporción en animales menores, caninos, felinos, tenemos más o menos más del 50% del total de leucocitos son neutrófilos. El otro 40% más o menos linfocitos, y en menor proporción 1 a 5% monocitos, eosinófilos, y los basófilos son muy, muy escasos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función del neutrófilo, por ejemplo? A ver, fisiología, acuérdense. Fagocitan bacterias.
Fagocitosis, bien, tienen la capacidad fagocítica, los neutrófilos maduros. ¿Y qué fagocitan? Bacterias. Muy bien, fagocitan principalmente bacterias. Entonces, cuando yo tenga un proceso bacteriano, ¿cómo deberían estar mis neutrófilos? Elevados. Elevados, muy bien, ¿sí? El organismo identifica que es una bacteria y empieza a estimularse y decir, oye, ¿sabe qué? Anda produciendo más, mándame toda la reserva de neutrófilos, porque aquí necesito neutrófilos para que se coman estas bacterias. No va a llamar al eosinófilo, no va a llamar al linfocito, ¿sí? Entonces, los procesos inflamatorios, infecciosos, bacterianos, a cursar con neutrofilia, que se llama el aumento de los neutrófilos en sangre, ¿sí? Ve que ya saber la función de la célula me ayuda a interpretar. Si no sé la función de la célula, ustedes tienen que aprendérselo como que de memoria todas las causas de cada una de las alteraciones, tanto el aumento como la disminución de cada una de estas células. ¿Bien? Los monocitos, ahí por ahí Daniel me decía, los macrófagos. ¿Cuáles son los macrófagos, Daniel? ¿Se acuerdan? Ah. Será como este, así, de grande. Sí, está bien. Los monocitos se llaman en la circulación y cuando se van a tejidos se llaman macrófagos, grandes comedores, ¿no es cierto? Macro, grande. Y fagocitosis es comer, ¿no es cierto? Entonces sí, en la circulación se llaman monocitos. Bien, entonces, por ejemplo, este es un monocito, una célula bastante grande, más grande de los linfocitos, neutrófilos y todo esto. Presentan estas estructuras, estas vacuolas, que son, monocitos activados, por ejemplo. Y entonces, ¿cuál es la función de un monocito, por ejemplo? ¿Con qué voy a relacionar si tengo un aumento de monocitos en sangre? No. ¿Cuál es la función del monocito? A ver. ¿Una infección crónica, doctora? Ya, más o menos. ¿Por qué crónica? Porque muchas veces cuando mueren los neutrófilos, ellos atraen a los macrófagos y eso nos indica cronicidad. Bien, sí. Serían como la segunda barrera, ¿sí? Que cuando hay procesos infecciosos bacterianos, primero van a ir los neutrófilos, pero muchos de esos neutrófilos en su afán de fagocitar van a morir, obviamente, ¿sí? Y entonces tiene que ir los macrófagos para destruir todo, para fagocitar, limpiar todos estos detritus celulares, restos de neutrófilos, bacterias y demás. Entonces, tiene una capacidad fagocítica también, igual que el neutrófilo, pero a diferencia del neutrófilo puede fagocitar estructuras más grandes que los neutrófilos no lo pueden hacer, como por ejemplo hongos, ¿sí? En muchos procesos micóticos va a haber monocitosis, procesos bacterianos crónicos, procesos hemolíticos, por ejemplo, en donde son los macrófagos los que tienen que ir a fagocitar todos esos restos de eritrocito y demás, ¿sí? Por eso le llaman, no sé ahora ni quién da virología, pero bueno, yo recuerdo muy bien a mi profesor que decía, son los basureros del organismo, que van y limpian todo, ¿sí? Son los grandes comedores. Bien. Entonces ve que si sabemos
la función de cada una de las células es fácil de interpretar. ¿Bien? Bueno. Les voy a dar como tareita para yo creo que ya el día lunes, para que ustedes se lo aprendan muy bien eso, de todas las funciones y las causas de la alteración de cada uno de los leucocitos. Ya lo voy a poner en la plataforma. ¿Bien? Bien, ¿cuáles son los datos con los que podemos evaluar los leucocitos o glóbulos blancos? Se puede hacer el recuento total de leucocitos que va expresado en miles por microlitro. El método puede ser manual o electrónico, ya lo decíamos, pero mejor el manual porque vamos viendo la morfología de las células y la alteración que podemos encontrar es que nuestros resultados de leucocitos totales estén o por arriba o por debajo de nuestros valores de referencia. Entonces, cuando estén por debajo, se vamos a llamar leucopenia, y cuando estén estos resultados por arriba de valores de referencia, se van a llamar leucocitosis. ¿Sí? Entonces, bien, en su tareita de ustedes va a ir que busquen las causas de leucopenia, las causas de leucocitosis. ¿Ya? Y vamos a tener que saber cuáles son las variaciones fisiológicas. Les decía, en cuanto a la edad, que van a haber pacientes que van a tener leucocitos más bajos, que va a ser normal en los animales viejos, y los leucocitos más altos. La edad va a influir en el valor de leucocitos. El sexo, cuando sea una hembra gestante. La raza, sí, si son brachiocefálicos y demás, hay ciertas razas que tienen por ahí siempre valores más altos. Y la actividad física, animales que hacen mucho deporte, como los equinos, por ejemplo, que los preparan y demás, van a tener por ahí valores fisiológicos de leucocitos un poquito más altos de lo normal. ¿Sí? Acá, por ejemplo, vamos a tener en animales gerontes, entonces, que la edad va a influir, ¿sí? En animales viejos vamos a tener más cerca este valor inferior, y en animales jóvenes vamos a tener valores, debieran estar los valores por arriba, cerca a los límites superiores. ¿Sí? Esto, leucocitos. A ver, esta parte de acá. Acá, estos leucocitos totales, ¿sí? Fíjense que está por microlitro, el valor de referencia, que esto va a variar de acuerdo a las especies, pero acá estamos en un bovino, 4.500 a 12.000 leucocitos por microlitro son los valores de referencia. Entonces, cuando yo tenga por debajo de ese valor, se llamará leucopenia, y cuando esté por arriba de este valor se llamará leucocitosis. Aquí, por ejemplo, 30.000, ¿qué alteración tendremos? Leucopenia. Leucocitosis. Leucocitosis. 30.000 es mayor a 12.000. ¿Sí? Y los aumentos se llaman leucocitosis. Sí, no, igual y les pasa a veces en sus exámenes ahí o en sus interpretaciones. ¿Sí? Bien, ustedes han hecho el recuento total de leucocitos, ¿verdad? En fisiología, ¿se acuerdan algo? No. Ustedes son chicos, pandemia, no han hecho nada. Sí, un poco, doctora, no mucho. Ya, pero igual, y yo les decía, el objetivo no es que aprendan a hacer las técnicas, sí que tengan una idea como para saber cómo interpretarlos. Esta es la cámara de Neubauer, cámara cuenta glóbulos, en donde se hace una dilución, ¿sí? De una solución de Turk con una cantidad de sangre como para que la solución de Turk destruye todos los eritrocitos y nos deja ver solo los leucocitos. ¿Sí? Entonces esa dilución se carga en estos compartimentos de esta cámara y lo que vamos a ver son
4 cuadrantes de las esquinas, que es donde vamos a contar, todos estos puntitos negros bien definidos se van contando. De los 4 cuadrantes como este es uno de la esquina, acá vamos a tener otro, acá otro y acá otro. Los 4 cuadrantes que están subdivididos en 16 retículos más pequeñitos, se tiene que contar todo eso, ¿sí? Y se va contando como en zigzag para obtener el valor total, ¿sí? Entonces, contamos los 4 cuadrantes así en zigzag, los sumamos, el total se debe multiplicar por 50, que es una constante, y ese total es este que vimos acá, total de leucocitos por microlitro, ¿sí? Ese valor, estos 30.000 salieron de esa forma, de hacer el recuento en la cámara de Neubauer, ¿sí? Bien, les voy a mostrar un videito después en la parte práctica que vamos a ir viendo, ¿ya? Sí, un minuto. Voy a pasar estirando un poco. Vamos a avanzar unos 20 minutitos más, ¿ya? Me avisan, por favor, a las 45, ¿ya? ¿Está bien? Ya. Ya, doctora. Ok, pues si no yo me emociono y me voy hasta las 10 de la noche. Ay, aunque ahora mi garganta no me ayuda. Doctora, yo tengo una preguntita. Dígame. ¿Era alto o era bajo? Para Bajo. saber sobre lo bajo. Todas las Ahí. penias son bajo disminución. Leucopenia, linfopenia, neutropenia, eosinopenia, monocitopenia, son todas disminuciones. Y todos los aumentos son leucocitosis, neutrofilia, eosinofilia, monocitosis y linfocitosis. Ya, doctora. Gracias. ¿Ya? Bien. Entonces, bien, quedó claro de cómo sale el número de leucocitos, ¿no? Sí, doctora. Bien. Igual y lo vamos a hacer, a ver. Sigue NMS. Qué barbaridad. Yo cuando estuve Bueno. en la práctica, doctora, vimos, pero no era solo del linfocito, digamos. Era todo. No. Esto, a ver, entiendan bien que leucocitos, a ver, es el número total de células blancas, no lo estamos diferenciando, no son linfocitos. Leucocito, sí. Ajá, Perdón, leucocito. Ajá. Pero la doctora nos mostró todo, digamos, para contar cuántos neutrófilos, cuántos eritrocitos, cuánto todo, no era una sola, digamos. No, a ver, está mal. Eso es un frotisanguíneo. El recuento diferencial del leucocito es en un frotisanguíneo, porque ahí yo tengo que diferenciar los leucocitos de acuerdo a su morfología del núcleo, a las características de su citoplasma. Pues fíjense, tenemos las mononucleares, que son estos, los linfocitos, esto es un frotis coloreado, ¿sí? Acá tiene gránulos de color rosado, un núcleo polimorfo nuclear, al igual que el neutrófilo, entonces la forma de reconocerlos es en un frotis coloreado. Aquí yo no estoy reconociendo cuántos leucocitos, cuántos neutrófilos son, cuántos linfos, cuántos eosinófilos. Lo único que sé que son células blancas, no sé qué son. Tengo que colorear esa muestra, ese frotis sanguíneo, y ahí voy a hacer el recuento diferencial. ¿Sí? Aquí es este valor que yo voy a encontrar en la cámara de Neubauer. Leucocitos totales, sin diferenciarlo. Este valor lo voy a encontrar en un frotis coloreado. ¿Está bien? Ya, doctora. Ahora sí me quedó más claro. Sí, gracias. Perfecto. Muy bien. Si tienen dudas, pregunten. No se queden con las dudas. ¿Puedo hacer una pregunta, doctora? Claro que sí. ¿Se Del tema, sí. ¿Se cuentan los linfocitos los leucocitos o los linfocitos?
Leucocitos, miren el título acá, leucocitos. De la cámara de Neubauer y luego se multiplica por algo o solo lo que contamos, eso es expresado en miles. No, se multiplica por 50, que es un factor, es una constante que significa 10, que es la corrección por el número de cuadrantes que hay y por la concentración, que es 20. A ver si sale. A ver, hagan la sumatoria, hagan la multiplicación 10 por 20, porque se hace la dilución de 1 en 20, 20 microlitros de la solución con 380, hay 20 microlitros de la sangre con 380 de la solución, y se cuenta 4 cuadrantes. Todo eso multiplicado te da 50. Entonces, para no hacer todo ese cálculo directamente, el total de células se multiplica por 50. ¿Sí? Y en el caso de glóbulos rojos se multiplica porque es otra dilución. ¿Bien? Listo. Entonces, las alteraciones, dijimos, los leucocitos podríamos tener que estén por debajo o por arriba del valor de referencia. Bueno, cuando esté dentro del valor de referencia, va a ser un paciente con valores normales. Dependerá, como dice su compañero, de que si es un adulto viejo o de que si es un animal joven, porque yo puedo tener un paciente dentro de estos valores, pero si es un viejito y tiene 12.000, igual está alterado, estaría alto. ¿Sí? Entonces va a depender de la edad. Los leucocitos sí tienen variación de acuerdo a la edad del paciente. ¿Está bien? Sí, doctora, está bien. ¿Está bien? Entonces, en general, mis valores que estén por debajo del valor de referencia se llamarán leucopenia, y los que estén por arriba se llamarán leucocitosis. Son mis dos valores alterados que podría tener. Una vez que yo identifiqué mi causa, imagínense, acá por ejemplo digo, si está aumentado mis leucocitos, fíjense, está por 12.000. La edad que tenga este paciente, igual para cualquier edad, ya está alterado. 30.000 me dice, está casi el triple de este valor de referencia. Entonces igual está alto, sea para un animal joven, para un viejito, lo que sea. ¿Sí? Está por arriba del valor de referencia. Lo identifiqué, lo relacioné, el valor del paciente, porque todo esto son los valores del paciente, los que están en negro, y los que están en azul son los valores de referencia. Entonces, digo, está por arriba del valor de referencia. La alteración se llama leucocitosis. ¿Sí? Leucocitosis, el aumento de los valores del leucocito por arriba del valor de referencia. Ahora, para poder interpretar, para poder identificar la causa, yo tengo que relacionar esa alteración con una patología. Y entonces tengo que buscar cuáles son las causas de leucocitosis. A ver, yo les decía que los monocitos, linfocitos, neutrofilos, cada uno de estos tiene una función específica, y en base a su función podemos decir qué patología más o menos hay, aproximarnos a una patología. Entonces, cuando solo tenemos este dato, no sabemos bien qué pasa, ¿sí? Podríamos decir, ¿sí?, que hay un proceso inflamatorio, infeccioso, pero dependerá si acompaña este aumento o que este aumento se deba al aumento de los neutrófilos, porque sabemos que los neutrófilos van a estar presentes en enfermedades bacterianas. Entonces, cuando yo tengo este aumento de leucocitos porque aumentaron mis neutrófilos, entonces voy a decir, ¿sabe que hay un proceso inflamatorio, infeccioso, bacteriano? ¿Sí? Pero si por el contrario están aumentadas otro tipo de células, como en este caso, por ejemplo, este aumento de los leucocitos totales se debe al aumento de los linfocitos, entonces el diagnóstico va a ser diferente, ya no es bacteriano.
Aquí tengo que pensar en que hay algo que está haciendo que aumente mi número de linfocitos, se están produciendo más, hay un proceso reactivo o hay una leucemia. ¿Qué pasa? Sí, tengo que relacionar con las causas de linfocitosis, del aumento de los linfocitos. Infección ¿Sí? viral. Entonces, no, los procesos víricos lo que producen es disminución. ¿Sí? Entonces, en general, cuando tenemos solo el dato de leucocitos, vamos a ver qué podrían, cuando ustedes lean el texto, por ejemplo, les da todas las posibles causas de leucocitos, que van a ser procesos inflamatorios, leucemias, procesos inflamatorios crónicos y demás, pero porque depende de con quién de las células diferenciadas vaya acompañado, ¿sí? Entonces, en animales menores, yo decía, miren que hasta el número que está en mayor proporción son los neutrófilos, entonces el aumento de los leucocitos por lo general se debe al aumento de los neutrófilos. En los animales mayores, en general, el aumento de los leucocitos se debe al aumento de los linfocitos, ¿sí? Y entonces van a tener la misma causa, ¿sí? Tanto la leucocitosis como la linfocitosis, ¿sí? Entonces, en términos generales, nos da una pauta simplemente como para saber si está aumentado o está disminuido, y después tenemos que fijarnos en los valores diferenciados, cuál de ellos es el causante, tanto que aumente o que disminuyan esos totales, ¿sí? Fíjense acá, dice, el aumento de los leucocitosis puede ser fisiológica cuando hay liberación de epinefrina, ¿sí? Cuando el animal está nervioso a la hora de toma de muestra, por eso siempre debemos tratar de que el paciente esté tranquilo. Si se estresa, empieza a liberar epinefrina, empieza a aumentar la presión sanguínea, ¿sí? Y entonces cuando aumenta la presión sanguínea, ¿qué va a pasar? Yo tengo un vaso sanguíneo, ¿sí? Que tiene una presión constante, una presión hidrostática, en donde viajan todo lo que son los neutrófilos, linfocitos, todos los leucoeritrocitos y el plasma, ¿sí? Entonces, cuando esta presión aumenta porque el paciente se me estresó, se liberó la epinefrina, aumentó la presión sanguínea, yo tengo neutrófilos que se llaman marginados, que están en la pared vascular, con neutrófilos maduros, ¿sí? Entonces, cuando yo saco la sangre, voy a obtener solo aquellos neutrófilos que estaban en la parte media del vaso, digamos. Estos que están en la pared se quedan ahí, ¿sí? Pero que cuando el paciente se me estresa, como aumenta mi ritmo cardíaco, aumenta mi presión sanguínea, entonces como que arrastra estos que estaban en la periferia, en el vaso, en el endotelio, estaban pegados en el endotelio, están marginados, se me van a la circulación. Entonces, cuando yo agarro y tomo la sangre, estos se me unieron acá al número total y por lo tanto los voy a tener elevados. Voy a tener lo que llamamos una pseudoneutrofilia. ¿Sí? Pero estos neutrófilos van a ser neutrófilos maduros. No van a haber células inmaduras. ¿Bien? Que cuando hay un problema patológico, por ahí esta neutrofilia puede ir acompañada de células inmaduras, que ahí sí que ya no puedo decir yo que es fisiológica. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Si no, Sí, igual doctor. cuando hablemos de neutrofilia vamos a hablar de eso, ¿no? La pseudoneutrofilia, por eso se llama que es una falsa neutrofilia. Bien. Esta mayor neutrofilia fisiológica se da más en camélidos, bovinos, caninos, ¿sí?
Y porque en el canino, por ejemplo, por cada neutrófilo circulante que hay, por cada 2 neutrófilos circulantes hay un marginado, por lo que yo podría tener hasta casi el doble del valor de referencia en un paciente estresado. ¿Sí? Y si fuesen patológicas, ya dijimos que si la leucocitosis va acompañada de neutrofilia, podemos asociarlo a enfermedades bacterianas, ¿sí? Localizadas o generalizadas. Bien. Doctora, una consulta. ¿Ahí cómo vamos a saber si es localizada o generalizada? ¿Por los síntomas que mayor muestre o cómo? No, con la presencia de neutrófilos inmaduros. Cuando están los neutrófilos inmaduros hasta una cierta etapa, que son los mielocitos, que es la célula más inmadura que aparece en sangre, ahí decimos que es un proceso generalizado. ¿Ya? Vamos a verlo en neutrofilia. Bien. Entonces, vamos a tener leves a moderados, por lo general, las leucocitosis fisiológicas no van a exceder el doble, el triple del valor de referencia y no van a aparecer células inmaduras de neutrófilos, ¿sí? Eso, una. La otra, que cuando sea patológico vamos a tener signos clínicos en el paciente. Va a haber fiebre, si es con una neutrofilia, si estamos hablando de un proceso infeccioso bacteriano, tiene que cursar por ahí con cuadros febriles, ¿no? Podemos encontrar células inmaduras de los neutrófilos y las leucocitosis pueden ser moderadas a marcadas, el doble o el triple del valor de referencia, ¿sí? Y vamos a tener un número mucho mayor de leucocitos, por arriba de 50.000, hablamos en los cuadros de leucemia. Entonces, como que de acuerdo a la cantidad de leucocitos, podríamos decir que leve leucocitosis van a ser en casos fisiológicos, sin células inmaduras de los neutrófilos. Las moderadas a marcadas van a ser ya asociadas a procesos inflamatorios e infecciosos. Y como tercer causa, que realmente van a estar 10 veces más del valor de referencia, van a exceder los 50.000, y hablamos de reacciones leucemoides o leucemias, ¿sí? Y va a depender si se acompaña a los linfocitos, será una leucemia linfoide, y si acompañan los neutrófilos, la serie mieloide, serán leucemias mieloides, ¿sí? Bien, ¿quedó claro eso de las leucocitosis? Doctora, cuando dice moderadas a marcadas, ¿a qué se refiere con marcado? Un marcado aumento, aquí va a ser 30.000, 40.000, 50.000, digamos. Un leve aumento será 15.000, 18.000. ¿Sí? Doctora, esa acentuada, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir con acentuada? Muy acentuada, una marcada leucocitosis que excede realmente 3, 4, 5 veces el valor de referencia. Está muy alto. ¿Sí? Cuando hablamos de leve, son ligeros aumentos, moderado, vamos a decir el doble por ahí, y marcado, que ya es el triple o 4 veces más del valor de referencia. ¿Sí? Entonces, bien, fíjense aquí dijimos, la alteración de los leucocitos es una leucocitosis. Pero, ¿cuál es la causa? ¿Es fisiológica? ¿Es procesos infecciosos bacterianos? ¿Son leucemias? ¿Qué es? ¿Es una intoxicación? ¿Es una hemólisis, hemorragia? Estas son todas las causas de leucocitosis. Ahora quiero saber aquí con qué lo voy a relacionar.
ya sé que es una leucocitosis. Ahora, ¿cuál es la causa? Para el diagnóstico tengo que asociarlo con la causa. Me dice que si es leve, podría ser fisiológica. Y esto es una marcada, hasta 3 veces el valor de referencia. No es leve, entonces. Entonces, descarto una fisiológica. Podría ser una enfermedad bacteriana, infecciones bacterianas, dice, pero no hay neutrofilia, entonces descarto también. Lo que sí aquí veo son linfocitos muy aumentados y además que en las observaciones me dice que hay células inmaduras de los linfocitos, están los linfoblastos, que son los precursores, son linfocitos inmaduros que no deberían estar en la circulación, ¿sí? Y que cuando aparecen me están indicando una proliferación marcada, un desorden ahí en la maduración de los linfocitos, ¿sí? Hay linfocitos reactivos, en etapa de mitosis no debería haber nunca, eso tiene que estar en la médula ósea. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que hay anormalidades en la morfología de los linfocitos y eso sucede en las leucemias, ¿sí? Leucemia, y como son los linfocitos los que están alterados, esta alteración se puede asociar con una leucemia linfoide. Como es un bovino, la patología que produce esta alteración es la leucosis enzótica bovina, ¿sí? Entonces, como diagnóstico presuntivo tenemos leucosis enzótica bovina y habrá que hacer por ahí. Este resultado me sirve como para buscar un método más específico que sería la serología y confirmar si son positivos o no. ¿Sí? ¿Está bien? Doctora. Está bien, doctora. Doctora, Bueno. ya pasaron los 20 minutos. Sí, ya son las 49:50. Qué barbaridad. ¿Ve? No sirven Sí, ustedes no, ni pues, para no. encargarles Es que nada, estaba oiga. bonito, doctora, que termine de explicar ahí de una vez eso. Sí, doctora, Ya. está interesante. Interesante y de llorando corté de cada día. Sí, ¿Por qué? doctora. ¿Porque se acabó la clase o porque nos pasamos de la hora? Por lo que estás explicando, doctora, se ve que no está bonito. ¿Está entendible? ¿Entiende? Sí, doctora. Porque Sí, doctora. los de patoclínica siempre me trauman, no me entienden nada, digo yo, me estresan. Tengo un desvío, tengo una leucocitosis fisiológica cada que pasa, después de los exámenes de patoclínica. Bien. Ajá, pues. Para que se estrese un poco, doctora. No tiene que ser muy difícil. ¿Verdad? Mañana vamos a tener repaso, doctora, en la plataforma. Van a tener repaso oral, voy a ir preguntando a alguno de ustedes, ¿ya? Al inicio. Algunos premiados, solo algunos premiados. Sí, de la primera unidad, por favor, ¿ya? Ya está bien, Ya, doctora. doctora. Listo, nos vemos está el tema en entonces. plataforma, ¿no ves, doctora? Doctora, ¿le puedo pasar el texto tema? guía. Ya, doctora. Ahí está todo. Bien, nos vemos hasta mañana, que descansen. Bueno.